Bienvenidos, hoy vamos a analizar la década más crítica de la historia peruana reciente, el retorno a la democracia, la violencia política y la crisis económica. Para ello contamos con tres figuras centrales, como es el señor Belaúnde, el señor Guzmán y el señor García. Gracias por estar aquí. Es un gusto defender la vuelta a la ley y el orden, después de la dictadura militar. El debate es inútil si no se entiende que la historia se define con la lucha armada y el poder. Mi deber es defender el honor y la dignidad de la nación frente al imperialismo económico. Bien, pregunta para el señor Belaúnde. En 1980 usted restauró la democracia, no obstante el señor Guzmán iniciaba la lucha armada. ¿Cómo justificó su gobierno la respuesta inicial al terrorismo en un marco democrático? Asumimos el gobierno en paz con la promesa de devolver las libertades. El reto fue Sendero Luminoso, ideológicamente impulsado por el maoísmo, una facción de la Guerra Fría. Se negó a participar en las reglas democráticas. Nuestra respuesta fue inicialmente policial, incluyendo el imperio de la ley y minimizando la amenaza. Un error que la historia no señalaría. Restablecer la democracia fue nuestra prioridad, pero la subversión la puso un jaque mate en el primer día. Bien. Señor Guzmán, ¿por qué considera que la democracia electoral era un viejo estado y que el maoísmo justificaba la violencia? La violencia extrema en este caso contra la población, incluyendo al campesinado que supuestamente usted defendía. La farsa democrática de Belaúnde y García es solo el rostro del viejo estado burocrático, terrateniente y capitalista. Nuestra ideología, el marxismo, leninismo, maoísmo, el pensamiento Gonzalo, es la síntesis de la revolución mundial. La violencia es la parte de la historia. Para construir el nuevo poder, la cuota de sangre es necesaria. Los campesinos debían ser despertados por la violencia para unirse a la guerra popular, del campo a la ciudad, tal como lo dicta la ideología del proletariado mundial. Pregunta para el señor García. Señor García, su gobierno enfrentó una crisis económica más dramática de la historia. ¿Cómo justificó su política de desobediencia al FMI y el límite del pago de exportaciones en el contexto bipolar de la Guerra Fría? Perú no podía seguir de rodillas ante los dictados de Washington. Nuestra política fue una muestra de autodeterminación nacional y soberanía antiimperialista contra el modelo capitalista neoliberal hegemónico en el bloque occidental. Los recursos de la nación debían determinarse a nuestro pueblo, no a banqueros extranjeros. Sin embargo, reconozco que el bloque financiero que siguió, combinado con la suicida emisión monetaria, desató una hiperinflación que alcanzó cifras récord, como el 1.647% en 1990, un precio terrible para un experimento de soberanía económica. Pregunta para el señor Guzmán. Sendero Luminoso capitalizó esta crisis económica para expandir su influencia en el campo y la ciudad. La crisis económica y la hiperinflación del gobierno aprista no son errores, son la prueba irrefutable de la decadencia del viejo Estado. Nuestro partido creció en las zonas abandonadas, donde el Estado no era más que opresión. Nosotros capitalizamos la miseria y el hambre, mostrando a las masas que solo la guerra popular podía barrer la pobredumbre capitalista que el FMI y los revisionistas como García defendían. Bien. Pregunta para el señor Belaúnde y García. El conflicto armado y la crisis terminaron por desbordes de sus gestiones, culminando en la década de los 90 con un colapso institucional.
¿Qué autocrítica hacen sobre el manejo de la violencia o la economía? Mi error no fue comprender la naturaleza totalitaria del Sendero Luminoso a tiempo. Pensamos que la democracia se defendía con policías, no con militares. La violencia nos obligó a declarar estados de emergencia restringiendo las mismas libertades que juramos restaurar. Fue un fracaso doloroso que allanó el camino para la dictadura. El gobierno tuvo aciertos en lo social, pero la soberbia en la política económica nos costó caro. La crisis económica no fue como dinamita para la expansión del territorio. El control estatal de la economía fracasó, llevándonos al borde del abismo y socavando la fe del pueblo en la democracia. Pregunta al señor Guzmán. Usted fue capturado en 1992. ¿Considera que su proyecto fue fallido o un sacrificio necesario para la historia del Perú? Mi captura no es la derrota de la ideología, es solo un revés táctico. El partido ya está sembrado en el país y el pensamiento Gonzalo vivirá en las masas. La lucha de clases es inevitable. Nuestro sacrificio es la semilla que generará la revolución mundial. El viejo Estado seguirá fracasando. Bien, para finalizar, cada uno ofrezca una reflexión crítica sobre cómo la lucha ideológica de la Guerra Fría de esos años sigue influyendo en la política y la economía del Perú de hoy. La fragilidad democrática persiste, porque aún no entendemos que la democracia se construye y defiende día a día, no se da por sentado. El Estado sigue siendo un reflejo de la desigualdad y la corrupción. Mientras no cambie su esencia, el pueblo seguirá esperando una verdadera transformación. Las heridas económicas y el populismo del pasado dejaron una profunda desconfianza en la política, que hoy nos empuja a buscar líderes que prometen la nación, pero repiten los mismos errores. Bien, agradecemos a nuestros participantes por este intenso debate que se ha llevado a cabo sobre el periodo de 1980 a 1990.